Cuando es inminente el anuncio oficial de los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta de elecciones, Manuel Valdizón renuncia a la contienda y a la política. Analizamos los irreparables desaciertos políticos que llevaron al fracaso y a la derrota de Valdizón en las urnas. La ex intendente de aduanas, Claudia Méndez, es detenida señalada de defraudación tributaria, cohecho pasivo o soborno y asociación ilícita. Expectativa por el resultado oficial de las elecciones generales que el Tribunal Supremo Electoral podría dar a conocer mañana. Y Guatemala sigue sin vicepresidente de la República, lo cual impide a Alejandro Maldonado abandonar el país. Desmantelan banda de sicarios con 15 allanamientos y 5 detenciones. Se sospecha que es la autora del asesinato del abogado Francisco Palomo. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Buenas noches, gracias por permitirnos informarle, por supuesto, lo hacemos con mucho gusto junto a todo el equipo y junto a Emilio Gracias. Claro que sí, como todas las noches, María Luisa, estamos listos para presentarle a usted la noticia como es y de manera transparente. Vamos a ellas. De inmediato, porque hay mucho que informarle esta noche. Luego de que los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral determinaran que Manuel Valdizón quedaba fuera de la contienda electoral, el candidato rojo renunció a la política por un supuesto fraude. Manuel Valdizón renunció a la política esta tarde, luego de las elecciones generales en las que, según los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral, el candidato rojo quedó en tercer lugar, abajo de Jimmy Morales y Sandra Torres. Valdizón, acompañado por los diputados reelectos del líder, dijo a los medios de comunicación de su afinidad que renunciaba a su candidatura, aún así pasara a la segunda vuelta, además de renunciar al partido. Esto por considerar que las elecciones generales fueron un fraude y no le parecía seguir con la contienda por dignidad y honor. Quiero además expresar que no apoyaremos a ninguno de los candidatos que sean impuestos por el tribunal y los grupos de poder. No avala el proceso electoral, tampoco puedo avalar a ninguno de los que participen en dicho proceso presidencial manchado por actos irregulares e indicios de corrupción y de ilegalidad. Hoy me retiro del partido. Pero dejo en manos de sus dirigentes, de los señores diputados que hoy me acompañan y respaldan, del Comité Ejecutivo y de su secretario general, el plan del gobierno del pueblo. El plan del gobierno del pueblo, un legado de servicio de años en el cual hemos servido a miles de personas en todo el país. Manuel Valdizón fundó el partido Líder y con esta agrupación compitió en 2 oportunidades por llegar a la presidencia del país sin obtener resultados positivos. Ahora el Líder quedará en manos del Comité Ejecutivo Nacional, principalmente en el secretario general Roberto Villate. El partido Líder fue cuestionado no solo por la campaña anticipada que realizó, sino también por la poca tolerancia hacia sus opositores que manifestaban en los mitines con la frase "no te toca". Además, Líder fue sancionado en múltiples ocasiones por violar la ley electoral y de partidos políticos. Antes de las elecciones, incluso la población solicitó su cancelación. Una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Byron Secaida. Y la verdad es que una serie de irreparables desaciertos políticos llevaron a Manuel Valdizón a ser de quien encabezaba las encuestas a hoy tener que separarse del partido y la contienda tras la derrota en las urnas. Fue el 6 de noviembre de 2011 cuando Manuel Valdizón perdió por primera vez la presidencia del país ante Otto Pérez Molina. Sin embargo, el golpe de ese entonces lo convirtió en su fuerza ante la certeza del histórico fenómeno guatemalteco que quien queda en segundo lugar gana la contienda siguiente. Fue así como ese año emprendió una multimillonaria campaña, pero para los analistas políticos fue el mismo dinero que invirtió el que le sirvió para abonar sus irreparables errores. Entre 2011 y 2014 se dedicó a comprar diputados que le permitieron ser la bancada más grande del Congreso y que por tanto ponía el punto final en las decisiones legislativas. Su práctica parlamentaria de bloquear el Congreso para extorsionar al Ejecutivo, para lograr beneficios, su apuesta exclusivamente
a movilizar el voto por la vía de intercambios, fueron estrategias que fallaron. Su bancada, además de funcionar como colchón del entonces oficialista Partido Patriota, fue integrada por diputados que posteriormente serían señalados de corrupción. Las solicitudes de antejuicio contra diputados como Baudilio Hichos, Mario Llanes, Mario Rivera, Luis Chávez, Mirza Arriaga, Manuel Barquín y Jaime Martínez Loaiza se dieron en medio de un despertar ciudadano que, en cambio, siempre recibió la espalda, el rechazo y el desdén del partido líder. Parece que él tuvo una pésima lectura y un pésimo manejo de la crisis política. Él no supo interpretar, y sus asesores políticos tienen una gran responsabilidad en eso, el significado de la protesta ciudadana y de la demanda ciudadana. Y la guinda del pastel fue la solicitud de antejuicio contra el candidato a la vicepresidencia, Edgar Barquín. Sin embargo, uno de los más graves errores cometidos por el dirigente político y su gente fue subestimar a la ciudadanía guatemalteca, a sus votantes, incluyendo a los del área rural, de quienes Valdizón se afanaba tener el respaldo absoluto, pero que en los comicios del 6 de septiembre de este año le respondieron con un no te toca y lo dejaron fuera de la contienda sin posibilidad de alcanzar la presidencia. Quizá el mayor error de Valdizón fue haberse creído presidente antes de tiempo, menospreciando los indicios que señalaban su ocaso, su pérdida de apoyo electoral, que calificó como campaña negra en su contra sin ver la luz que esos datos le arrojaban, además de dejarse manejar por la cólera contra CICIG y el Ministerio Público, alejarse de la prensa independiente y no asistir a los foros políticos, elementos que al final se juntaron y fueron parte de una tumba que terminó por sepultarlo. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Juan Carlos Pérez. Y la renuncia de Manuel Valdizón al partido líder luego de los resultados electorales es catalogada por algunos analistas como un berrinche por no haber logrado su objetivo. Sin embargo, otros consideran que tras el desgaste de su imagen busca la renovación de la misma, pero que esta renuncia puede deberse no solo a ello, sino a la presión de tres aspectos, dentro de ellos la de los antejuicios que hay no solo contra su vicepresidenciable, sino contra otros integrantes del partido, así como la deuda millonaria que adquirió al frente de la agrupación. Los analistas también consideran que tras esta renuncia, la desintegración del partido es inminente, por no haber un liderazgo sustituto que tome esa posición. La voz de la frustración de un pseudo dirigente político a quien a las primeras de cambio no le salen las cosas y termina entonces haciendo una especie como de berrinche público que en alguna medida ya había advertido en días anteriores cuando sale gritando fraude electoral contra todo lo que la realidad evidencia. Entonces creo que es la voz también de aquel personaje que no pudo sostener lo que en algún momento quiso edificar como un proyecto político y que ahora, a pesar de que obtuvo una buena cantidad de diputaciones y de alcaldías municipales, los deja, digamos, a la libre, los deja, creo yo, en mejores condiciones, con un margen seguramente de libertad para actuar con mayor criterio. No es hoy la figura que él había llegado a ser, entonces quizás sea un momento bueno para refrescar, sumar sus redes, ver qué hago y después volver, porque él, en nuestra opinión, en mi opinión por lo menos, no se va a alejar totalmente de la política. Él no se va a retirar de la política, se va a alejar momentáneamente de la política, pero no se va a retirar. Su figura, como tal, en la contienda le hace daño a las opciones que de alguna forma él dijera o la gente pensara que las estaba apoyando. Con él fuera, probablemente tengan la libertad de negociar con los diputados, con los alcaldes que han ganado, etcétera, van a tener necesidad de hacerlo, entre paréntesis, y entonces ya la figura de él no va a estar teniendo el efecto de la figura de él. Básicamente la persecución penal contra los miembros del partido, el fuerte nivel de endeudamiento del mismo partido y que probablemente fuerzas externas e internas financistas del partido hayan decidido ya quitar el respaldo. Entonces él audazmente, pero cuestionablemente, decide retirarse del partido. En conclusión, yo creo que Manuel Valdizón ha traicionado, y eso hay que quede claro, a casi 1 millón de votantes que creyeron en él. Es lo primero que considero debe considerarse. Además, que queda claro que el partido líder es un partido que nunca tuvo ideología, que nunca tuvo programas, que sus objetivos eran eminentemente mercantilistas y que en ningún momento representaban los intereses del país. Y la noticia de la renuncia del presidenciable del líder, Manuel Valdizón, continúa provocando diversas reacciones por parte de los guatemaltecos. Ana Lucía Castillo nos amplía los detalles en las redes.
Muchas gracias María Luisa y Emilio y muy buena noche. Luego de conocerse la noticia de la renuncia de Manuel Valdizón al partido líder y a la política, muchas personas se alegran mientras otras desconfían de la decisión por parte del político. Vicky Aguilar comenta: qué alegría, un regalo para Guatemala y sus habitantes, honrados en las fiestas de independencia. Ángel Antonio comparte: se me hace que es puro show para que Sandra Torres se una con líder y darle una mala jugada a Jimmy Morales. Magali Arevalo publicó: por fin algo bueno hizo este señor. No cabe duda que septiembre de 2015 será recordado como lo mejor que ha pasado en la historia de Guatemala. Jorge Guevara hace un llamado a la población diciendo: esta es una estrategia perversa de sus asesores, esperen y estén listos. Daniel Márquez opina: no sé, pero algo mañoso se trae este tipo, algo se trae entre manos, alguien tan egoísta como este señor no se da tan fácil, algo sucio se trae. Lisandro Elías agrega: que nunca aparezca más ni en un partido en el futuro, qué bueno que ya entendió que nunca le tocará. Como siempre, le agradecemos por estar pendiente de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Guatevisión, síganos en Twitter como Guatevisión-TV y esté pendiente de nuestras publicaciones en la página web guatevision.com. Que tenga una feliz noche. Claudia Méndez, ex intendente de aduanas, es llevada a Torre de Tribunales. ¿El por qué? Cuando volvamos.